Bueno, muchas gracias por haberme invitado para participar de las reuniones APO de los miércoles. Antes, digamos, sé que se van a sumar mucha gente de cualquier lugar del país y, bueno, en cierta forma compartir la información que tenemos hoy para con ustedes. Un poco el tema es la anatomía de las lentes progresivas y vamos a pasar como rápidamente por un poquito de historia también. Y la historia se refiere a cómo son los perfiles de progresión, la distribución de potencia, esto del astigmatismo no deseado, el cilíndrico, cómo son los diseños duro, suave, y esa distribución de potencia cilíndrica, cómo está orientada. Después, bueno, va a venir la parte de freeform, pero un poco es qué hay detrás de las lentes progresivas. Bien, acá lo que tenemos es tres estadios o tres zonas bien delimitadas en lo que vendría a ser una lente progresiva, que es la distancia o la zona de lejos, la zona de cerca o la zona de lectura, y en ese caso van a encontrar que lo que nos faltaría es la de intermedio. Esa es la unión, es la que une las dos zonas. Esa unión de las dos zonas particularmente está marcada primero por un nombre que se llama línea umbilical, por donde pasa todo el corredor de potencia y donde tenemos el perfil de progresión. El perfil de progresión van a ver que se mantiene como estable en la zona de lejos, la potencia bastante estable en la zona de cerca, pero cuando vayamos a la zona intermedia es donde van cambiando progresivamente esas potencias, entonces son variables. Fija y variabilidad en el medio. Cuando hablamos de el desarrollo, digamos, de una lente progresiva, acá hay mucha gente que vende lentes progresivas, que las conoce de hace muchísimos años, porque hace muchísimos años las viene vendiendo, y ustedes habrán visto que muchas veces nosotros identificamos, mostramos, dibujamos un formato parecido a esto. El formato es la línea umbilical, que esta parte no la hacen, pero es la línea blanca donde va el corredor, por el medio del corredor, y después tenemos una zona amplia en la zona de cerca, lejos, un poquito de amplia en la zona de cerca, y el corredor que es mucho más estrecho. Esto significa que ¿por qué se construye una lente así? No hay forma, no hubo forma todavía de lograr una lente que no tenga astigmatismos no deseados. ¿Qué significa esto? Es que el teorema de Miswick dice que cada vez que yo quiero aumentar la potencia y cambiar la potencia en el corredor para llegar a cerca, los astigmatismos no deseados marginales me aumentan el doble. Si yo quiero lograr que me cambie la potencia en una dioptría para llegar de lejos a cerca, voy a aumentar el astigmatismo no deseado en 2 dioptrías. Y eso es un teorema y es una construcción de las lentes que no podemos lograr desembarazarnos de ese formato. Ahora bien, este es un formato muy convencional, yo le diría que es del siglo pasado. ¿Por qué? Porque todos los fabricantes de lentes lo que hicieron, y ustedes van a ver acá, que acá tiene como una distorsión suavecita en el celeste, va aumentando la distorsión en potencia, para verde, para amarillo, para rojo, lo más fuerte. Pero esos fabricantes, como acá se ven bien planitos, bien como parejitos, lo que hicieron es desemparejarlos, trataron de llevar estas fuertes porciones de astigmatismos, la trataron de llevar hacia la periferia, hacia la zona que menos molestaba a la gente cuando miraba. Entonces, el astigmatismo sigue presente tal cual está ahí, pero las zonas de mayor astigmatismo la trataron de ubicar más alejada para que sigan estando, pero que no sigan molestando. Ahora bien, lo escuchamos a diario y quizás muchas veces tenemos que cambiar el discurso, porque cuando estamos hablando de un lente progresivo, lo que tenemos que incentivar es el uso. El cliente que adopte un progresivo. Y muchas veces, cuando nos referimos a estos astigmatismos no deseados, la gente no entiende que es un astigmatismo no deseado, pero es una forma suave de nombrar que existe alguna zona de no visión. Particularmente yo les aconsejo decir son zonas de no visión. La visión no pasa por los costados de la lente, sino que usted ve
perfectamente de lejos, las zonas laterales la va a poder identificar. Claro, cuando usted baje la vista, el canal de visión, y le estoy diciendo que existe un canal de visión, el canal de visión va a hacer que su visión se focalice en el centro de lo que quiera ver. Y cuando tengan la lectura también, hay zonas periféricas que son zonas de no visión. ¿Qué pasa si nosotros nombramos esto como, deformaciones? Que tiene deformaciones en las lentes en el costado. ¿Qué va a pasar? La persona, cuando yo le esté hablando de deformaciones, me va a mirar y mi cara se le va a poner así. O sea, yo me va a ver deformado, voy a deformarme. Es una palabra negativa. Peor si digo que estoy aberrado. Si estoy aberrado es otra palabra negativa. ¿Qué puede pensar si yo soy medio aberrado? No, hay palabras que si son negativas, tienen una connotación negativa, en ningún discurso de venta o de presentación de producto se tiene que decir. Entonces, cuidado cuando estén tratando de contarle qué es un lente progresivo. Existe el astigmatismo no deseado. Ahora vamos a ver el perfil de progresión. Esto es cómo es la lente en sí. Y acá me permito, me dijo Eduardo el otro día, que podía hablar como en confianza. Y como es hablar en confianza, es hablar con colegas, con gente que nos conocemos y con la que no conocemos, pero bueno, es un grupo cerrado, entonces me voy a liberar un poquito. Y acá les voy a contar lo que es un progresivo y las sensaciones que tiene un lente progresivo cuando nosotros lo vemos. Acá tenemos que hablar de los convencionales o los digitales comunes, que tienen dos corredores. Corredores más cortos, ¿sí? Y ahora podemos decir qué es un corredor corto. Y lo vamos a ver en imagen. Pero lo quisimos referenciar con dos toboganes. Miren, esos dos toboganes tienen algo así. La altura es la misma, o sea, lo que vendría a ser lejos y cerca es lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿cuán cerca o cuán lejos esté la zona de cerca? Va a cambiar en la pendiente que tenga esa forma de progresión. Cuando yo estoy en un multifocal de diseño de pendiente lenta, corredor largo, ¿sí? Longitud larga, corredor largo, lo que voy a tener que hacer es, para llegar a la zona de cerca, mi globo ocular va a forzar mucho la visión para encontrarla, porque va a estar muy abajo en el lente. Corredores de diseño de pendiente suave, es muy suave, la diferencia entre lejos y cerca, esa potencia va a estar bien abajo, va a ser muy suave, entonces me voy a subir en la escalerita, me voy a sentar en el tobogán, voy a tener una sensación de que es todo playo, ¿sí? Que es como una meseta, me voy a tirar por el tobogán suavemente y tengo una sensación de suavidad, pero voy a demorar mucho en bajar, voy a demorar mucho en encontrarla de cerca. Cuando hablamos de un corredor corto o de longitud corta de corredor, yo la parte de lejos con la de cerca la estoy subiendo la zona de cerca, la estoy aproximando, se me comprime todo, lo voy a tener muy rápidamente. ¿Qué pasa y mi sensación que voy a tener cuando yo suba el tobogán azul? Me siento en la parte de lejos, que es el tobogán azul, y qué va a pasar con mi sensación, ¿sí? Que cuando yo me voy a tirar, voy a tener como vértigo en la cola, ¿no? Voy a sentir ese choque. Entonces, la rapidez de eso para llegar a la cosa es otro tipo de sensación. ¿Dónde lo puedo aplicar? Miren, lo van a ver acá fácilmente. Esto es cómo se mide un corredor, cómo se mide la longitud de un corredor. La longitud del corredor se toma desde la cruz pupilar, que ustedes la ven ahí en el dibujito. Cuando sube más de un 10% la potencia, ahí empieza el corredor hasta el 90% de la adición. Significa que yo puedo ver de lejos hasta con un 10% más de potencia, y ahí ya empieza el corredor, y puedo leer con el 90% de la potencia. Entonces ahí termina el corredor. Ya empiezan las zonas estables. Acá estamos con los dos pendientes, y para que lo vean qué largo es un tobogán o una pendiente con respecto a la otra. Bien, eso es corredor. Después tenemos
para visualizar en un dibujito, y en ese dibujito como es un progresivo. Cuando tenemos uno de pendiente rápida, van a ver los dibujitos, la zona o el área de cerca va a estar ubicada acá, y el de pendiente lenta va a estar por acá. ¿Qué sucede con el de pendiente rápida? Tiene mejor ergonomía para la lectura. ¿Por qué? Porque si yo tengo lejos y rápidamente tengo cerca, lo voy a encontrar mucho más fácil. También, ¿qué tengo? Acá tengo mayor atismatismo residual, se me forman, como los voy a pegar, y el teorema de Migue decía, en la longitud que yo quiera tener más potencia, voy a tener más atismatismos, entonces me va a producir mayores atismatismos, mayor dureza en lo que es el lente, mayor atismatismo residual, y en la zona intermedia va a ser más estrecha. La zona de lejos o la zona de cerca es más amplia, pero la intermedia se me angosta, voy a tener un corredor, un pasillo angostito. ¿Qué va a pasar con respecto al de pendiente lenta, el suave? Bueno, voy a tener todo lo contrario, o sea, voy a tener menos mejora en la zona de lectura baja, pero voy a tener menos distorsiones en lo que sería el astigmatismo y la zona intermedia va a ser más suave. Me va a permitir más anchura porque tiene astigmatismos muy bajitos y yo como usuario me es permeable tener astigmatismo 0,25, 0,37 y no lo voy a notar. ¿Para quién es uno? Y bueno, uno para la libertad de lejos, por ejemplo, y el otro para la libertad de cerca. Le diría que si ustedes tienen un usuario de bifocal, el mejor cambio que podrías darle no es uno que me tenga la zona de cerca por ahí abajo, sino uno que la tenga bien cerquita. La persona usuario bifocal ve de lejos y ve de cerca, ni conoce la parte intermedia. Eso ahora se lo voy a demostrar. Va a tenerla, pero la zona de bajar la visión y encontrar de cerca es mejor para uno de pendiente rápida que para uno de pendiente lenta. Bien. Ahora vamos a ver la distribución de la potencia, lo que es duro y lo que es suave. Acá tenemos como dos escenarios. ¿Cómo es el corredor? ¿Cómo se presenta el corredor en uno duro y en uno blando? Cuando estamos hablando de un diseño duro, zonas amplias de visión, tiene el corredor y enseguida por ese corredor que tiene que pasar mi visión, está como muy cerradito, muy estrecho, ¿sí? Cuando hablo de corredor, hablo de pasillo, hablo de una zona delimitada donde me tengo que mover con el ojo por el medio. Por eso, el diseño duro es buenísimo, porque tiene zonas grandes, pero no le falles en la toma de la distancia nasopupilar, porque te vas a ir contra la montaña, contra los laterales de la montaña. Entonces, un diseño duro es muy bueno, pero centralo muy bien. No tenés escapatoria porque va a golpear con los costados. Cuando hablamos de un diseño suave, digamos, puede ser que esté más acotado en área, pero en vez de estar por un pasillo recto así, puedo estar con una percepción de más libertad de movimiento cuando estoy hablando de intermedio. Bien, y acá tenemos como se ven los dos, el diseño duro y el diseño suave. Mayor o menor cilindro o distorsiones, y los campos visuales van a cambiar uno con respecto al otro. ¿Hay uno bueno? No, los dos son buenos como diseño. Tenemos que saber qué tipo de usuario es para indicarle el mejor diseño. Muchas veces ha pasado de que un progresivo que se lanza al mercado es más novedoso, es de diseño suave y el usuario es de un diseño duro y ahí choca y dicen, no, con el anterior andaba mejor, porque lo estamos como mezclando en la percepción que tenía de área. Entonces, también hay que entender cómo son los diseños. Y acá estamos hablando ya de la distribución de potencia, y esto tiene que ver muchas veces con una mejora que se puede hacer en cómo distribuyo las áreas, ya no por suave o duro, ya no por corredor largo o más corto, sino cómo yo ubico los astigmatismos marginales. Y esto tiene que ver con el usuario. Ya el usuario puede ser una persona como el de la foto, un muchacho que es joven, es previta joven, tiene una visión baja, por ejemplo, tiene mucha necesidad de visión a distancia, es un vendedor, anda en la calle, se maneja manejando o caminando o viajando en transporte público, pero utiliza mucho la zona de lejos.
Entonces, esta persona es completamente activa. Sin embargo, acá vamos a tener una persona que tiene hábitos más pasivos, más sedentarios, y que en cierta forma se tiene que manejar en una distancia más próxima. Tengo que hacer mucho más hincapié en las zonas de aquel usuario y de este usuario. No quiere decir que esta persona esté todo el día sentado, porque ahí tiene una bicicleta por detrás, o sea, también practica deporte, puede hacerlo, tiene su hobby, pero fundamentalmente el uso principal va a venir por el lado de la computadora. Entonces los diseños también van a cambiar. Podemos encontrar uno que sea balanceado, porque lo ideal es, y también viendo cómo es la venta muchas veces resuelve, es que con un progresivo balanceado, si yo le dije a la persona que con este lente vas a poder usarlo durante todo el día y no te lo vas a sacar porque vas a encontrar comodidad en el uso, le tengo que dar esto, un progresivo balanceado. Ahora, si el progresivo balanceado, el usuario es mucho de cerca o mucho de lejos, bueno, los fabricantes posiblemente tengan algún diseño mejor para el usuario que esté todo el día manejando, porque para el camionero, para que le haga un camionero que está todo el día manejando o mirando el tablero, ¿para qué le voy a hacer un diseño balanceado? ¿O para qué le voy a hacer uno que sea muy bueno de cerca? Entonces, posiblemente ya cambien y entonces trabajemos con uno que sea muy bueno en cerca para un nicho de personas que solamente se manejan esto, o uno que sea muy bueno en visión dinámica. Entonces también tiene que ver cuál es la elección del diseño según el estilo de vida o uso que tenga la persona. Entonces hay mucha variabilidad. Esto no existía antes. ¿Por qué? Porque lo único que hacíamos los fabricantes de lentes es fabricar progresivos y nada más. Entonces, estas cosas que ustedes están viendo, como que los diseños los van mutando y los van cambiando, son de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque el arte de fabricar lentes freeform apareció después. El lente, en realidad, progresivos, yo que estuve trabajando en una fábrica de progresivos, los progresivos se hacen por colada, o sea, tenían un molde de vidrio con la forma ya de la progresión, lo llenaban y lograban hacer un bloque. Este bloque tenía toda la parte externa con la potencia de la edición. Ese progresivo y ese diseño de progresivo no importaba si era base 2, 4, 6, 8, no importaba si era para miope bajo, hipermétrope alto, no importaba. El diseño era exactamente lo mismo porque era el diseño. El diseño era este, ¿sí? Cuando ha pasado las generaciones, ojo que se siguen vendiendo y son buenos multifocales los que se siguen vendiendo con diseño de cara externa. ¿Qué pasó? Empezó la tecnología freeform y los mismos fabricantes que teníamos y fabricábamos los lentes por colada cara externa, al aparecer el freeform, lo que se logró es tallar en forma punto a punto. Nosotros en el laboratorio le llamamos tallado puntual digital. Lo que pudimos hacer es, el fabricante que hizo de la cara externa donde lo tenía, lo trajo para la cara interna. Pero ¿saben lo que hizo? El mismo modelo de colada lo trajo para la cara interna e hizo el mismo modelo, ustedes lo van a conocer hasta con el mismo nombre, no han cambiado el nombre, nada más que lo trajo para la cara interna. ¿Y qué hizo? Una lente mejor. ¿Por qué? Porque la hace punto a punto, porque lo que tiene más variabilidad de curvas para hacer, ahora tiene más variabilidad de materiales, porque yo con este bloque que van a ver, es un bloque de una lente polarizado. Si una lente polarizada yo no le podía hacer la curva de progresión cara externa, porque se me levantaba la placa, esta placa que tiene de polarizante. Entonces ahora haciéndola tallado por dentro, puedo hacer un progresivo, por ejemplo, polarizado. Entonces, hay una mejora en la cantidad de materiales de oferta, hay una mejora en un tallado mejor, porque lo hago punto por punto, con un material que me come que es un diamante, que lo tallo mejor, las superficies me quedan mejor pulidas, no se deforma nada, y este es un resultado tecnológico que nos revoluciona la industria. Ya no fabrican ya bloques de progresivos, ahora los hacemos.
y hacemos un montón de progresivos ocupacionales, no sé, hasta bifocales, lo que sea, monofocales espectaculares. Pero este era un diseño de progresivo, cara externa, que lo trajeron cara interna. ¿Qué ha pasado con el correr del tiempo? Y los fabricantes fueron mejorando. Entonces sacaron, ya cambiaron, para mejorar el modelo ya cambiaron hasta el nombre y le pusieron otros nombres. Y empezaron a hacer los progresivos más personalizados. Lo hago con cara interna, pero ya entonces puedo tomar variabilidad. Entonces, en este progresivo, por ejemplo, se sigue haciendo y se sigue vendiendo uno que se llama short, con corredor corto, y otro que se llama estándar o de corredor largo. El mismo de antes, traído acá. Pero ahora, estos lentes que se hacen ahora, podemos tener altura variable. O sea que yo puedo lograr variabilidad en la altura, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque los armazones nos obligan. Antes había armazones muy chiquititos para ser progresivos. De hecho, hay marcas como Sola tenía el Compact Ultra, Silor tenía el Pix, Vitolen tenía el Beautiful Mini. Eran para armazones chiquititos, cortos, como hoy está el Short. Y ahora hay armazones retro, gigantes. En 2 años, en 3 años, lo que va a aparecer es la moda, ¿no? Ya está en Europa, pero va a venir armazones que no se notan, va a venir de vuelta en montura al aire, armazones que no se notan, armazones que se confunden, no son notorios, y eso vuelve la moda. Van a venir armazones chiquititos, y ¿qué va a pasar cuando ustedes vendieron uno de corredor largo común? Ya no lo van a tener. Para un armazón chico van a tener que ir un short. Y lo ideal es que cuando tengamos uno un poquito más chico, podamos poner una altura variable. Entonces nos vamos a ubicar en la altura que corresponde. Además, vamos a ver muchas más cosas que podemos hacer con este, que es un lente de diseño. O sea, es tallado digital, pero de diseño. Bien. Ahora, bueno, esto es un poco la forma del semiterminado, tallar por detrás el diseño y aplicarle los tratamientos que tengamos que hacer de recubrimiento, lacas, antirreflejo, lo que sea. Bien, entonces, lo que es la tecnología Freeform, ¿qué me aporta en ese caso? En lo que es la anatomía. Bueno, todo lo que es personalización, mejorar cada punto de mirada en cualquier parte del lente, mejorar las longitudes del corredor, mejora del espesor, porque logro manejar armazón con el tallado en forma, el inset variable. Vamos a recorrer algunos de ellos. Por ejemplo, acá lo primero que se me ocurrió traerles es el inset variable contra el inset fijo, de los otros 2 generaciones. ¿Qué pasa con esto? Y que el inset fijo era cuánto la persona, cuando estaba mirando de lejos, hacía la convergencia para llegar a la zona de cerca. En un progresivo está dibujado con un circulito. Entonces, desde lejos, donde está la cruz pupilar, hasta el medio de la zona de cerca, había fijo, 2,5 milímetros de convergencia, de ubicación. La zona de cerca es una pirámide truncada. ¿Sí? ¿Dónde lo ubico? Y posiblemente hay una variabilidad. ¿Por qué? Porque la adición baja, dicen que la adición baja, adición 0,751, esta pirámide truncada de lejos a cerca, se mueve muy poquitito. Se mueve como 1,5 milímetros. Si no, la adición es media, se mueve 2 milímetros, 2,5 milímetros. Cuando es una adición media alta, y 3 milímetros o 3,5 milímetros con edición de 350. Entonces, de aquí, 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 antes era fija y ahora es totalmente inset variable. Ubico la zona de cerca donde corresponde. Más aún, los nuevos progresivos, lo que nosotros tenemos, y hay alguna otra compañía que también los miden, es toma en cuenta la distancia. Mire, yo estoy a unos 50 centímetros de la cámara. Si yo tengo distancia 54 de distancia, mi convergencia va a ser mucho menor con 54 que si yo tengo los ojos como un sapo y tengo 75 de distancia. Va a haber mayor convergencia. Eso también lo toma en cuenta en los nuevos diseños matemáticos. Cuando yo tengo más distancia, más converjo. Cuando tengo poca adición, converjo menos. Entonces, toda esa combinación hace que yo ubique y pueda variabilidad en lo que vendría a ser el inset. El inset lo que me provoca es no tener
mayor campo de visión, porque eso me lo da el área que tenga de cerca. No me da mejor nitidez tampoco, pero lo que sí sucede es que me da el ancho justo y necesario por donde va a pasar la visión cuando ya haya convergencia. Perdón. Ahí ven que mi visión pasa por el medio del área de cerca, justamente ahí. Y acá cuando yo no tengo el inset correcto, ya se corre del medio, de la zona de cerca. Entonces, ¿qué voy a pasar? ¿Qué me va a pasar? Que el inset fijo es incorrecto ya, porque así lo hizo el fabricante anterior. Pero yo estoy perdiendo una parte de zona de visión porque no está justo en la convergencia que yo necesito por mi visión y mi distancia. Inset variable es una cosa muy importante en lo que vendría a ser la lectura. Bien, ¿y cómo hacemos un cálculo de zona? Mire, esto es como hacer un paralelo con el lente de contacto. Cuando ustedes están en el lente de contacto, por ejemplo, esta persona, si tiene un -5, cuando yo le pongo un lente de contacto, posiblemente le cambie la potencia. ¿Por qué? Porque esta distancia, que sería la distancia al vértice del PROBIN con que hice la receta, o el médico hizo la receta, a la lente de contacto me cambia de tener 13, 14 milímetros a 0, porque va a estar apoyada. Entonces, la distancia al vértice hace variar la potencia del lente. Eso se toma en cuenta en los diseños personalizados. Bien, otro punto a tomar en cuenta es qué distancia tengo. Lo más importante es tomar la distancia nasopupilar, no la tomen bipupilar. Nasopupilar, porque no todos son perfectos como yo, que son bien simétricos. Hay gente que tiene distancias diferentes. Entonces, miren eso, tómenlo en cuenta. Las alturas. Por favor, antes de tomar las alturas, antes de tomar la distancia, acomoden el armazón. El armazón les queda totalmente diferente y ustedes marcan el puntito. Entonces, acomoden el armazón, ajustenlo bien, tomen las alturas para que sean, si hay una altura diferente a la otra es porque un ojo esté diferente al otro. Eso también es importante para hacer un pedido. La forma del armazón tiene que ver con mejorar la estética, es hacer la lente redonda, elíptica, para que la lente le quede en mejores condiciones de estética, no por otra cosa. Es centrado con respecto a los otros dos, pero ahora empieza la parte de personalización. ¿Qué es la personalización? Bueno, yo tengo que tomar en cuenta que esa lente plana del PROBIN no está más. Ahora voy a tener una lente optánica, curva cóncava convexa. Entonces voy a tener que tomar en cuenta qué posición toma la lente. Por eso la anatomía del multifocal se me va complejizando. Ahora está tomando en cuenta la curvatura porque tiene un ángulo. Y entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando de una lente que está inclinada o una lente que no siempre voy a mirar por el centro de la lente, sino que voy a mirar por algún otro punto? Y cuando yo giro mi ojo para mirar algún punto externo del lente, ya el ángulo de visión me cambia de perpendicular a tener un ángulo que ¿qué me pasa? Voy a tener aberraciones de ángulo oblicuo. Es porque la luz me está incidiendo en forma oblicua, entonces me cambia. La realidad puede hacer lentes tallados digitales, lentes freeform, pero tengo que lograr tomar en cuenta cómo está la lente puesta para lograr lentes compensadas freeform. Y eso es lo que hacen las generaciones más modernas y que adoptan esta tecnología. Lentes compensadas con freeform. Entonces, además de eso, del ángulo oblicuo, parece que la lente encima no está paralela. Y si no está paralela, está inclinada. Entonces, curva de la montura, ángulo pantoscópico. Ya voy a tener una inclinación. ¿Por qué es buena la inclinación? Y porque la lente, mi ojo va a rotar de acá para así. Entonces va a tener, en vez de una lente plana, voy a tener una lente más inclinada. Va a tener una posición no perpendicular, pero sí con el eje de rotación de un buen barrido. No así, sino así. Cuando yo estoy trabajando sobre esto, encima de todo, cambio la potencia. No solamente eso, me va a pasar que tengo que cambiar o conectar cuál es punto a punto, porque me varía la potencia. Entonces, para lejos voy a tener una potencia, voy a tener una luz incidente diferente por la potencia que tenga, que en intermedio y cerca. Todas esas compensaciones que hago sobre una lente freeform de tallado digital, pero compensando, me van a mejorar la nitidez.
la nitidez porque voy a tener la potencia justa y necesaria para ese ángulo de visión. Por eso cuando yo la mido en el fronto no va a tener la potencia de la visión sumada a lo de lejos. Si esta lente es un +5, con el fronto la voy a encontrar que no me da. Cuando yo vaya al fronto, por eso, bueno, nuestro laboratorio tiene sistemas tecnológicos muy avanzados. Nosotros no controlamos con un fronto las lentes progresivas. Las lentes las mapeamos, hacemos el mapita y controlamos todos los ejes de potencia en el cordón umbilical y en los costados también. Y cuando vayamos acá vamos a hacer una lente compensada para que esa potencia que tenga el lente sea la potencia necesaria que sea percibida por el ojo como la potencia recetada. ¿Qué significa esto? Que el +5 no va a ser +5, posiblemente sea un +4,67 con un astigmatismo de 0,24, porque estoy compensando ese eje de astigmatismo oblicuo. Más que nada lo que les quiero referir con eso, esto no lo podemos hablar con un cliente. Lo que sí sepan ustedes y tienen que entender cómo está construida una lente a medida que van pasando las generaciones. Hoy se trata de, a ver, ¿qué les puedo decir? Yo soy un usuario, yo trabajé muchos años y sé lo que son los lentes progresivos y les puedo asegurar que el lente progresivo económico, de tallado convencional, viejo, funciona. ¿Por qué tengo que decir eso? Porque yo soy tallado convencional y tengo un montón de años y yo sigo funcionando, pero no me puedo comparar con un chico de 30 años. Tiene más vitalidad, tiene mejores condiciones y evidentemente el paso del tiempo hace que yo no pueda seguir usando, en la medida de lo posible, lentes que se fabricaron el siglo pasado, con una tecnología del siglo pasado. Por eso la gente lo que quiere es comodidad. Entonces, una de las comodidades que nosotros logramos, y bueno, yo creo que el mercado va pasando por ese lado, es cómo usa un lente progresivo una persona. Y entonces tiene la zona de lejos, por donde mira de lejos, la zona de cerca, y nosotros lo logramos incorporando la tecnología que en nuestro caso se llama Smart Add o adición inteligente, darle un plus de potencia. Acá es el mapa de perfil de progresión. En la mitad de la adición, yo voy a tener un poquito de más potencia, ¿no? Que de lejos, pero no voy a tener toda la potencia de cerca. En la mitad de la adición se dice que es la intermedia media. Y la intermedia media es lo que antes hacían los multifocales cuando los recetaban. Lejos +1, intermedia +2, cerca +3. Con un +2, hoy el usuario no ve, porque el usuario cambió. El usuario es el nuevo usuario de lentes para trabajos digitales, para trabajos en red, para la gente no lee, sino que está metida en internet, o a lo sumo lee con una tableta, o este es el trabajo hoy día, este es el funcionamiento de estas lentes se hace con este tipo de trabajos. Es un lente progresivo, mucha gente usa un celular y encima tiene letras muy chiquititas y se maneja mucho con esto. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron cuál es la zona de uso de la pantalla del computador, más en una notebook, en esto, en las tablets, y vieron que dándole un poquito, un plus de potencia a esa zona, lo que logramos es encontrar más comodidad, enfocar más rápidamente, encontrar las letras con más, digamos, más rapidez. Me da más rapidez no enfocar, no buscar que el ojo se me acomode. Yo rápidamente puedo leer. Ese plus de potencia se logra cuando le incorporamos tecnología. Por eso es las medidas que vayan incorporando tecnología se tienen que estar dando en mayor comodidad. Yo estoy casi seguro que muchos optómetras son contactólogos y creo que no estarían usando para sus pacientes queridos un lente de contacto que tenga 20 años. Si bien son para leer, lo que uno busca es comodidad en el uso, mejora en eso. Bien, ahora lo que es un poquito para ir cerrando es ¿cuál es la preferencia? Mire, yo tengo acá un estudio que se hizo hace 2 años, un poquito más, de cuál es la preferencia en los progresivos. Ya es viejo, o sea que este porcentaje ha cambiado. Más del 70% seguramente, 7 de cada 10 usuarios
de esta prueba que se hizo a ciegas, probando la misma potencia, pero tallándolo con posición de uso, con adición inteligente, con áreas más indicadas para que, como era el usuario, identificaron que 20% de los usuarios no notaron diferencia y hasta le diría más, preferían el diseño anterior. Pero 7 de cada 10 sí encontraron diferencias. Y si encuentran diferencias quiere decir que es perceptible, desde ya que es perceptible. Y entonces, en cierta forma, lo que quería comentarle que este estudio fue bueno y en cierta forma, el nivel de preferencia es cuanto más tecnología aplicada al producto, da mejores resultados. Todos funcionan, pero algunos funcionan cada vez mejor. Y de eso se trata la charla. Y un poco, si me dan permiso, Eduardo, no sé si podés darme el ok de contar una cosa personal. Lo que quieras, Rubén, es todo tuyo en la clase. Ya sabes, cualquier cosa, si es una infidencia o algo, se corta internet. Bien, se corta internet. Bueno, les voy a querer mostrar y que ustedes piensen en esta situación. Si yo me pongo esto, ¿sí? ¿A ustedes les parezco qué? ¿Se nota algo? ¿Se notan mis ojos? ¿Sí? ¿El formato de armazón les gusta? No lo sé, porque no tengo el ida y vuelta. Pero en realidad me ven medio como ridículo si usara esto. Y miren, les voy a contar una historia que es mitad verdad y mitad es ficción. Es una historia que tiene las dos cosas. Y resulta que hace un tiempo atrás, nosotros somos de familia de ópticos. Mi hermano tiene un personaje muy, muy conocido por todos, que, bueno, era compañero de la secundaria. Y como era compañero de la secundaria y ya sabían que era el hijo del que hace los lentes, el óptico, todos lo referenciaban así, como el hijo del óptico. Entonces a algunas personas le quedaron. Y este personaje, que todos ustedes conocen, miró la guía y dice, si yo tenía el hijo del óptico, ¿cómo era el apellido? Zainato, y buscó por la guía Zainato. Y como tiene bajo perfil, mi hermano no lo encontró a Rubén Zainato. Y ahí fue que se contactó conmigo. Entonces él me dijo, Rubén, sé que tal como te fue en estos años. Le digo, no, estás confundido, era mi hermano. Y que, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? No creo que vos necesites de mí. Sí, necesito de una persona que me asesore bien. Entonces yo necesito, digamos, tener buena presencia, pero tengo un problemita, no veo bien de cerca, te imaginás, soy más grande que vos, así que soy un presbítero ya importante y necesito anteojos para leer. Entonces me pidió asesoramiento. Bien, él me pidió asesoramiento y me dijo, bueno, no te encontré a tu hermano, pero te encontré a vos y te agradezco que vengas y que me ayudes con eso. Bueno, fui, le estuve dando un poquito de galletita para Dylan, acariciándolo, y le dije, lo mejor que puedes hacer es ir a ver una óptica. Entonces la óptica te lo van a recomendar. Vos necesitas una lente progresiva seguramente porque necesitas ver de lejos con comodidad cuando levantes la vista y cuando leas tu discurso inaugural en la Cámara de Sesiones en el Senado en el 1 de marzo, te encuentres con toda la comodidad y des una muy buena imagen. Y miren lo que pasó, porque yo me veía ridículo con mis anteojos. Entonces digo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Alberto? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué tiene esa forma de trabajar con sus lentes? Y ahí, consecuentemente, tenemos dos cosas para tomar en cuenta, y esos son los clientes de las ópticas. Es cómo nosotros estamos aconsejando a nuestros clientes y le diría, lo que quieran hacer, porque los clientes deciden. Entonces yo creo que acá nos mezclamos dos cosas. El deseo de Alberto vieron que él tiene muchos amigos músicos y toca la guitarra, pero el tipo se quería parecer a John Lennon, entonces quería un lente de tipo hippie de su época,
en algo bien parecido a lo que él se sentía representado. Y ese es el deseo, y el deseo hay que cumplirlo, hay que ser como frotar la lámpara y cumplirle el deseo a Alberto. Y se hizo sus anteojos, porque él quería eso. Y después lo que surge es otra cosa, que es la necesidad. Y en la necesidad, ahí tenemos que estar nosotros, porque no podemos dejarlo librado a Alberto. Y ahí, ¿saben qué? Hubo un óptico que lo recomendó. No creo que un óptico pudo haber recomendado eso, pero se dejó convencer por Alberto. Entonces, esto es lo peor que puede pasar. Y yo le dije, Alberto, no te pudiste haber hecho eso. Alberto, ¿a qué óptica fuiste? ¿Quién te recomendó? Porque no te das idea de que cuando vos haces así, estás dando una imagen horrible. ¿Y sabés lo que pasa? Hay un gesto que no se hace. Cuando vos estás así y te bajás los lentes o haces así con la visión, estás en la filosofía oriental, digamos, bueno, estoy agachando la cabeza y estoy saludando, pero acá no es el modo. Es como pleitesía sería, pero acá es agachar la cabeza, es más de sumisión. No puedo entender cómo te pudieron recomendar eso, con quién fuiste a la óptica para que te recomienden eso. Yo quisiera saber quién te recomendó eso. ¿Quién te lo recomendó? Y cuando me dijo así, bueno, me quedé tranquilo, digo, no, doctora, no quise interferir en esto, está bien, le quedan bárbaros. Y bueno, esto más que nada para decir, miren lo que nos está sucediendo, que nuestro propio presidente no usa progresivos para mirar a nosotros como pueblo. Entonces, esto es un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer para cambiar la historia de Argentina y cada vez más sentirse con la libertad de ofrecer un producto que le funciona a todo previo. Bueno, les agradezco a todos por la atención, me imagino que hablé mucho, espero que hayan entendido algo, y bueno, lo dejo ahora con las preguntas, con Eduardo, con la gente de Apple.